¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un mini PC de la marca Blackview. Investigaremos el compartimento secreto que tiene en su interior, le haremos algunas pruebas de rendimiento, revisaremos en profundidad su hardware y lo probaremos con algunas tareas ofimáticas y por supuesto, y como no, lo pondremos a prueba a ver qué tal con videojuegos. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. El mini PC viene en esta caja en color negro con una presentación para mi gusto muy bien cuidada. Al retirar la tapa lo primero que nos encontramos es el mini PC y en este compartimento de aquí los accesorios, como el manual, la fuente de alimentación, un cable HDMI y un soporte VESA. El clásico manual de instrucciones que como siempre os recomiendo revisar y echar un vistacillo para sacarle el máximo rendimiento a estos cacharritos y evitar tener problemas en el futuro. La fuente de alimentación con una salida a 12 voltios, 2,5 amperios y un consumo máximo de 30 vatios, lo que nos va indicando que este mini PC tiene un consumo súper reducido. Y por aquí tenemos este mini PC, el Blackview MP60 con esa versión de procesador Intel N150 con esos detalles en color cobre que se iluminarán en rojo o en azul. En la parte inferior tenemos una bahía en la que podremos integrar un disco duro de hasta 2 teras de 2,5 pulgadas en formato SATA. Ahí podemos ver esa conexión tipo USB-C y lo cierto es que si no lo vamos a utilizar podemos retirarlo para reducir el tamaño más aún de este mini PC. Y es que esto es lo único que vais a poder modificar en este mini PC porque tanto su memoria RAM como su disco duro no se pueden modificar, esos 512 GB en este caso que tiene este modelo y los 16 GB de RAM no son ampliables. En la parte delantera tenemos dos USB 3.0, un USB 2.0 y el botón de encendido. En la parte trasera podemos encontrar la toma de alimentación, un USB 2.0, dos HDMI que nos permitirán conectar dos pantallas de forma simultánea, una toma RJ45, un jack de 3,5 y un seguro antirrobo. Y ahora vamos a ponerlo a prueba. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Una cosa que me gusta muchísimo de estos cacharritos es su primer inicio, ya que te viene prácticamente configurado y no tienes que hacer apenas nada. Seleccionar el idioma, añadir un usuario y a marchar. Y un pequeño consejo que quiero daros tanto con este como con otros mini PCs es que nada más encenderlo actualicéis el sistema operativo para que se puedan corregir errores así como actualizarse controladores. E instalar el controlador de Intel, en este caso el N150, para conseguir un mejor rendimiento. Este mini PC nos viene con un sistema Windows 11 Pro preinstalado y totalmente activado, 512 GB de almacenamiento en un disco duro SSD, 16 GB de RAM DDR4 y un procesador Intel N150. En las pruebas de red, mediante el puerto RJ45 hemos alcanzado el máximo ancho de banda, y es que tenemos una tarjeta Ethernet LAN Gigabit, y aquí es donde me he quedado con peor sabor de boca, ya que supuestamente tiene una tarjeta Wi-Fi 6, pero lo máximo que he conseguido es lo que estáis viendo en pantalla. Con respecto a las pruebas de lectura y escritura de ese disco duro SSD de 512 GB que lleva integrado, hemos conseguido unos resultados bastante buenos. Es un disco duro de una marca genérica, no aparece la marca por ningún lado, es un disco duro bastante fresquito como se puede observar. Y algo que también ayuda es el sistema de refrigeración de este mini PC, que consta de un ventilador de 5600 revoluciones, que aparte de mantener el mini PC bastante fresquito, no es para nada ruidoso. Nada más abrir la aplicación GPU-Z, el primer detalle que me llamó la atención es ver que la GPU no se encontraba catalogada como tal, y es que después de estar un buen rato buscando info, parece ser que la tarjeta gráfica integrada en ese Intel N150 aún no está clasificada como tal y no se encuentra en los registros de este programa. Lo que sí sabemos es que tenemos una tarjeta gráfica Intel UHD Graphics que se comportará sin ningún tipo de problema a la hora de reproducir contenido en 4K, tanto desde internet como desde el reproductor de Windows 11.
La frecuencia máxima de este chip de vídeo integrado es de 1 GHz, tiene 128 MB de memoria de vídeo y se apoyará en la memoria RAM que nos trae este mini PC. Y con estos datos creo que más o menos os podéis hacer una idea de cómo se va a comportar este mini PC en videojuegos. Con respecto a la CPU, tenemos un procesador Intel N150 de la serie Alder Lake a 3,6 GHz, 6 MB de memoria caché, 4 núcleos y un consumo de 6 vatios. Y ese dato que os daba al principio en el que os comentaba que no se pueden ampliar esos 16 GB de memoria RAM, en parte son porque este Intel N150 lo máximo que soporta son 16 GB de memoria RAM. Con respecto a la memoria RAM, tenemos una única memoria de 16 GB a 2600 MHz DDR4. Aquí, por ejemplo, ya estaremos perdiendo la potencia que nos podría entregar un Dual Channel, aunque creo que también hay que tener una cosa en cuenta, y es que por el coste que tiene esta pequeña máquina tampoco podemos exigirle, creo que mucho más. Después de realizar la prueba en Cinebench, es cierto que en la prueba multinúcleo se quedaba algo bajo, en mononúcleo no tanto, como podéis observar ahí, pero es que también es cierto que este procesador tiene un consumo muy reducido y estamos ante un equipo de gama baja para un uso muy básico. Y después de realizar todas estas pruebas, las temperaturas máximas obtenidas, ahí podéis verlas, 82 grados. También os digo, esta temperatura no la vais a alcanzar dándole un uso ofimático o con algunos videojuegos. Y como podéis ver ahí, a la hora de reproducir contenido en 4K mediante YouTube, el ordenador se desenvuelve perfectamente, sin tener ningún tipo de tirón, sin tener atascos ni nada. Al cambiar entre aplicaciones o simplemente hacer búsquedas entre ciertas partes del vídeo en estos vídeos 4K que suelen ser bastante pesados, el ordenador la verdad es que se comporta muy bien. Y de la misma forma al reproducir contenido mediante alguno de sus USBs o desde la memoria del ordenador con ese reproductor que lleva integrado ese Windows 11, el ordenador se comporta perfectamente. La resolución máxima que puede ejecutar es de 4K a 60 Hz, compatible con DirectX 12.1, OpenGL 4.6 y OpenCL 3.0. Y un dato importante es que es capaz de trabajar a doble monitor. A la hora de realizar búsquedas y navegar por internet, este mini PC es muy fluido, no se traba y no se atasca nada, y es que si sois tan quisquillosos como yo, que estos cacharritos se traben o se atasquen, a mí me pone muy nervioso. Para realizar tareas con Paint o con cualquiera de las herramientas que tiene el paquete Office es igualmente muy fluido y se comporta muy bien. Así que de momento para el ámbito ofimático, tareas escolares o pequeños proyectos de estudio, este ordenador estaría más que aprobado. Y ahora vamos con un aspecto que sé que muchos de vosotros estáis esperando, los videojuegos. Y si os habéis fijado, con los gráficos al mínimo no es capaz de superar los 30 frames por segundo en un juego como Genshin Impact, que es bastante ligero. Con esto quiero deciros que os podéis ir olvidando de juegos como Counter-Strike, League of Legends o shooters frenéticos que tengan unas exigencias mínimas. Me decidí también por probar a ver qué tal se comportaba Fortnite y la verdad es que no es jugable, aunque podéis ver que los FPS en muchos momentos son estables entre 30 y 50 frames, no son jugables. Y es que había momentos en los que las caídas de FPS eran bastante severas y os va a poner bastante de los nervios. Aquí, por ejemplo, podéis observar que se queda pegado y ya os digo yo que no queréis que os pase esto en el mejor momento del juego. Y ahí se vuelve a quedar pegado. Si sois poco exigentes, considero que juegos como Genshin Impact a esos 30 FPS se pueden jugar y se pueden disfrutar, pero este no. Otro de los juegos que he probado con unos requisitos bastante bajos es este, que por cierto si no lo habéis jugado os lo recomiendo totalmente y es totalmente jugable y se puede disfrutar muy bien. Por cierto, ¿hay algún jueguecillo de este estilo que me recomendéis vosotros? Y el último de los juegos que he probado ha sido Minecraft y como podéis observar el juego se mueve y se desenvuelve muy bien, los gráficos ahora mismo están en medios bajos, pero yo creo que también son disfrutables.
Y teniendo en cuenta que este mini PC se puede conseguir por unos 130-140 euros, considero que es perfecto para trabajo de oficina, tareas ofimáticas, trabajos escolares, trabajos universitarios que no conlleven programas de muy alta carga, olvidaos de mover aquí un AutoCAD, pero para reproducir contenido en alta definición, películas, hacer búsquedas por internet y todo lo dicho anteriormente, este ordenador por este precio está genial. Y ahora contadme qué opináis vosotros de este mini PC Blackview MP60. Como siempre, abajo en la caja de descripción tenéis todos los enlaces con algunos códigos de descuento para que os ahorréis unas monedillas. Si tenéis alguna recomendación o sugerencia podéis dejármelo abajo en comentarios, sabéis que siempre os contesto, y si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto portaos bien que ya me porto yo mal.